Antes de entrar al mensaje, a manera de introducción, quiero decir lo siguiente. Si hay algo que jamás debemos de hacer a un lado, hermanos, es la oportunidad que cada uno de nosotros tenemos de parte de Dios. La oportunidad de misericordia. Cuando Dios muestra su misericordia con nosotros y nosotros vamos a acercarnos a esa misericordia, el propósito de Dios es que Él nos quiere restaurar, nos quiere levantar. Dios es un Dios de amor y de misericordia. Eso no significa de que nosotros vamos a tomar la libertad que tenemos en Cristo para vivir en libertinaje. Pecar y arreglar cuentas con Dios. Pecar y arreglar, no se trata de eso, porque es entonces una práctica del pecado. Y la palabra de Dios está en contra de la práctica del pecado, porque hay intención, hay ventaja. Hay una ya intención anticipada para cometer ciertas cosas. Y David no es la excepción. Él anticipó esto. Usted si sabe la historia de 2 de Samuel, capítulo número 12, sabrá lo que estamos hablando. Porque estamos hablando de la consecuencia de su pecado. Pero cuando se habla de la misericordia de Dios, yo creo que el cristiano, hermano, debe de ponerle atención y mucha atención lo que Dios quiere enseñarnos y quiere darnos. Perdón. En el Salmo 100, no vaya ya por falta de tiempo, a manera de introducción, el Salmo 103, versículos 13 y 14, la palabra del Señor dice que el mismo David dijo, así como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Pero en el versículo número 14, el mismo David dice, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Él sabe que somos humanos, Él sabe, y ese es el bien, hermano, el vocabulario de muchos cristianos. Él sabe, Dios sabe, Dios sabe, Dios sabe. Sí, pero otra vez, hermanos, no nos confundamos en caer en un hábito de mal vivir, porque sabemos que Dios tiene misericordia de esto, ¿de acuerdo? Pero vivir en esta, hermano, actitud repetitiva en pecado, no es algo que a Dios le agrada. No está hablando de eso. La palabra de Dios no, hermano, aprueba eso, pero sí aprueba cuando nosotros, hermanos, de verdad caemos. ¿Quién no ha pecado? Él dice, Él conoce nuestra condición. Y Él se acuerda que somos polvo. Somos humanos. Muchas veces gente se justifica por acciones buenas que llevan a cabo con el fin de hacerse sentir bien. De sentirse bien, hermano, por lo mal que se han portado y la mala actitud que han tenido. Y empiezan a hacer obras buenas con el fin de que quieren reparar lo malo que un día hicieron. O sea que es una restauración aparente o una actitud aparente solamente para pretender. Otros lo que hacen es apuntar, criticar a otros porque han fallado, han caído, se han salido de la voluntad de Dios. Me recuerda a mí mucho, hermano, del fariseo y del publicano. Y cuando tenemos una actitud de fariseo, lo primero que la gente hace es empezar a criticar. Yo no soy como este publicano que está aquí. Yo ayuno y diezmo y esto. Y empieza a dar la lista de todo lo que hace para poder aparentar una vida consagrada a Dios. Una apariencia simplemente. Pero en cambio el publicano decía, Señor, sé propicio a mí, pecador. Y es importante, hermanos, de nosotros tener mucho cuidado de no apuntarle el dedo a la gente cuando está en un problema difícil. Aún sea pecado, pero ¿quién no ha pecado? ¿Quién no ha cometido errores? ¿Quién no ha fallado a Dios en su vida?
Pero la triste historia es que mucha gente critica, mucha gente apunta el dedo, incluso jóvenes son deprimidos, destruidos por sus mismos padres, porque les apuntan el dedo sus errores, sus malos procederes, pero no hacen, hermano, ni lo mínimo por restaurar la vida de ellos. Porque no están interesados en la restauración de ellos. No están más interesados en la restauración de alguien en la iglesia. No están interesados, más bien lo que les gusta es la crítica y la presunción de yo soy mejor que tú. Pero sin embargo yo hago esto, sin embargo yo hago lo otro. Y déjeme decirle algo en esta mañana antes de continuar con el mensaje. Tanto es el pecado de la crítica, la mentira, y no hay mentiras piadosas. No hay mentiras blancas. Eso es mentira, eso no es bíblico. Una mentirilla blanca. Pero tanto como la mentira, la crítica, son sancionados por Dios, hermano, y de igual manera en la balanza de Dios pesan igual como el asesinato, el robo, hermano, y el abuso. Porque el pecado es pecado. Y Dios lo ve de la misma manera. La palabra del Señor dice, hermano, en primera de Juan 3:8, que si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Todos hemos pecado. Pero lo más interesante de este asunto aquí es que nosotros, hermanos, tenemos que poner siempre como primer plano de que Dios va a buscarnos como sus hijos, porque si somos hijos de Dios, no hay padre, hermano, que no se compadezca de sus hijos. No existe un padre que deje abandonados a sus hijos por lo muy mal que se comporten. Dios mismo, que así dice el Salmo 103, el versículo 13, como el padre se compadece de los hijos, se compadece de Jehová. Pero dice la última palabra, de los que le temen. De los que tienen una decisión en mente, de los que están definidos o que quieren algo nuevo, algo diferente en ellos. Quieren que algo suceda. No es solamente un asunto como un deporte. Hoy fallo, me levanto, al cabo Dios está ahí. Y pensar que Dios es el amuleto, Dios es, hermano, el que está ahí nomás a mi disponibilidad, cuando yo lo ocupo, cuando yo, hermano, tengo necesidad de Él, es un pensamiento equívoco. De hecho, David, en la lectura que tuvimos antes, los pasajes anteriores, se dice que él no había confesado su pecado todavía. David no confesó su pecado hasta el momento que Natán lo confrontó. Natán, hermano, vino de parte de Dios. Dios envió a este profeta Natán y le dijo en el versículo número 7, después de haberle presentado la condición de aquel hermano hombre ingrato que había, hermano, robado la corderita de su vecino para matarlo, para aquel que había venido de visita. Entonces el profeta le dice, entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Tú eres. ¿Por qué? Porque David, el versículo 5 del capítulo 12, se encendió del furor de David en gran manera contra aquel hombre del cual le platicaba el ejemplo que le ponía a Natán. Para que entienda, vamos a ver lo que dice. Jehová envió a Natán a David, el uno, y dice, y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas. Y dice, y de sus vacas, para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. El ejemplo que le pone el profeta, mire, entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, del hombre que le platicaba a Natán. Ay, qué malo, qué gacho. Y empezamos a decir que la gente como es de cruel, ¿verdad, pastor? ¿Cómo critica, verdad, pastor? ¿Cómo es, verdad, pastor? ¿Cómo hace, verdad, pastor? Hermano, nosotros no nos quedamos atrás. Y hay gente ahorita mismo pensando en este asiento, hermano, de esta sala hoy mismo, diciendo, pastor, pero yo no soy tan peor. Todos somos pecadores. No hay nadie, comenzando de este hombre aquí enfrente de usted, que seamos nosotros o estemos libres de pecado.
Y la disciplina que el Señor muestra aquí con David es una enseñanza de nosotros, hermano, que debe de ser, hermano, asimilada, porque no podemos estar nosotros apuntando el dedo como David, enojándose por los actos de otra persona, cuando no se da cuenta que al examinarse a sí mismo, Dios le estaba hablando a él. Era con él el asunto. Y con usted esta mañana es el asunto. La palabra del Señor dice, se encendió la ira de David en gran manera contra aquel hombre. Y dijo Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Hay que matarlo. ¿Cómo es posible que le robó la corderita al hombre pobre, teniendo vacas y ovejas él porque era rico? Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, dice la palabra de Dios, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu señor y la mujer de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, dice que te habría añadido más. Si querías más, te hubiera dado más. Pero hiciste injustamente. Pero lo que más tocó, hermano, aquí a Dios fue el versículo 9, donde le dice, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Dios? Haciendo lo malo delante de sus ojos. Y dice la palabra de Dios, a Urías Eteo heriste esa espada. Este es del hombre pobre que le hablaba a Natán. A Urías Eteo heriste esa espada. No. Y dice, tomaste por mujer a su mujer y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Todo lo que hiciste es para cubrir tu pecado. Ay, pasó David, es que se la merecía David. Nosotros no nos quedamos atrás. Yo no quiero que usted mire a un David que, hermano, es inmerecedor de la misericordia de Dios. Yo no vengo delante de usted hoy hablando de un David para que lo critique, lo pisotee. Yo vengo a hablarle a usted del que el Señor, la misericordia que Él tiene y de los pasos que lleva David para una restauración de su hermano, de su espíritu, una restauración, hermano, de su alma, un nuevo nacer, un nuevo vivir, un nuevo comienzo, una nueva oportunidad solamente a través de Dios. Pero ¿quién no ha fallado? Quiero, hermano, siempre señalar esto porque quiero, hermano, disminuir la idea de que usted pare de apuntarle el dedo a la gente. Paremos nosotros de estar mirando a otros, sus errores, sus pecados, su vida, cómo la llevan. No es negocio de nosotros. El único negocio de nosotros es orar por ellos. Motivarlos a seguir adelante, a levantarlos en el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque nadie en este cuarto, hermano, ni en el resto del mundo somos nadie para señalar el pecado a la gente. Solamente tiene derecho Dios. Porque Él hace lo que quiere. Porque es soberano. Ahora le da pues la condena y el castigo que va a venir, versículo 10 hasta el número 12. Y el 13 dice, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Porque esto era, hermano, este pecado que había cometido, de acuerdo a la ley mosaica, era digno de muerte. Así como mataron a Acán. ¿Te acuerdas, hermano, del caso de Acán? Él y su familia los apedrearon fuera del campamento y los mataron a él y a sus hijos por haber robado, haber escondido, hermano, y haber metido el anatema, la maldición adentro del campamento. El caso de David no es, hermano, diferente, es igual. El caso de nosotros, de muchos de nosotros, no es diferente, es igual. Solamente en otro tiempo. Más moderno. Pero lo más interesante aquí es que, hermano, David, hermano, no se ha arrepentido aún de su condición hasta que le cae el juicio de Dios, le cae la noticia de Dios a través del siervo de Dios llamado Natán. Ahora viene Natán y confronta a David. ¿Por qué, hermano? Porque pensamos nosotros de que vamos a esperar tanto tiempo y Dios nos va a aguantar tanto tiempo y nada va a pasar cuando estamos en una condición que nosotros sabemos que tenemos que arreglar tarde o temprano, y es mejor que sea temprano antes que sea demasiado tarde. Tenemos que ver, hermano,
hermano, que necesitamos de Dios y estar en pecado, hermano, que nosotros ya sabemos, estar, hermano, mal contra Dios o en contra de Dios, hermano, no podemos nosotros seguir adelante, no podemos perseverar, porque el pecado, además que nos separa de Dios, es un estorbo que no nos permite, hermano, estar gozosos, estar bien delante de aquel, hermano, en el cual tenemos que dar cuenta tarde o temprano. Pero el Señor sabe nuestra condición antes que le contemos, antes que le platiquemos, porque Él lo conoce todo, porque Dios no puede ser burlado. Pero qué interesante es cuando llega el profeta. Entonces ahora David dice: he pecado contra Jehová. Y lo primero que quiero que usted observe, hermano, y quiero llevarlo a los pasos a la restauración. ¿Pero qué restauración, pastor? Bueno, vamos a comenzar por ahí. La palabra restauración, del griego apocatastasis, de apo, de vuelta, de nuevo, y katistemi, poner en orden, en hebreo yesod, cimiento, fundamento, y kazak, ser fuerte, valiente, fortalecer, ayudar, reparar, fortificar. En resumen, lo que significa es de que una obra dañada puede ser reparada nuevamente, o que Dios restablece el orden de lo que ha sido, hermano, tirado. O sea que restaurar es arreglar, recuperar, recobrar, reparar, volver, hermano, en el estado original algo que ha sido destruido y algo que ha sido tirado. Carlos Spurgeon dijo lo siguiente: cuando conduces a otros a pecar, sus pecados son en gran medida tus pecados. Pablo en los hermanos en Gálatas 6:1 le dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, vaya conmigo a su Biblia. Ahora sí quiero que vaya conmigo a su Biblia. Quiero hablarle en esta mañana, después de esta introducción, los pasos a la restauración. Los pasos hacia la restauración. Gálatas 6:1. La palabra del Señor dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido, a David lo sorprendió el Señor. Se quedó, ¿what? ¿Cómo que llegó Natán? Dios sabía la condición. Ahora dice aquí Pablo de que tiene que haber una actitud espiritual en los hermanos para que no sea pisoteado aquel que ha sido encontrado sorprendido en alguna falta. Y el apóstol dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois ¿qué? Espirituales. Dice que restauradle. La palabra restaurar, otra vez, es levantarlo, es recuperarlo, es traerlo de donde está para que vuelva, hermano, a estar en el lugar, en la posición original donde Dios lo puso. Pero suele suceder que nosotros, hermanos, en el tiempo que vivimos, pareciera de que en vez de restaurar a alguien, lo pisoteamos más. En vez de restaurar la vida de una persona, lo que estamos haciendo, hermano, es criticándolo, ofendiéndole y dañándole, hermano, a ellos, porque no, hermano, viven de acuerdo a lo que, hermano, las expectativas de nosotros quieren. Yo le pregunto a alguien: ¿quién no ha pecado en este cuarto? Si hablamos de ese asunto, déjeme darle a usted una idea de lo que es este asunto. Mire, solamente con el simple hecho de que usted mire atrás, antes o ya como cristiano, y dése cuenta de las tantas bajezas y tantas acciones que no iban de acuerdo a Dios, usted y yo hemos cometido. Porque aquí en este asunto y en este tema no podemos decir usted cometió. Porque todos le hemos fallado a Dios. ¿Alguien está conmigo? ¿Me está mirando bien? Pastor, yo no. Yo no fallo nunca, pastor. Pues ya fallaste por mentiroso. No, quien falla es ella, pastor, mi mujer. Ya fallaste por criticón. Todos le hemos fallado a Dios.
Y lo más interesante, hermano, es que el Señor nos trae a través del apóstol Pablo la idea de cómo es o debe de ser nuestra actitud. Y la actitud es, hermano, espiritualmente primero. Y es, hermano, en una manera de, con el fin de restaurar o levantar, ayudar a esa persona. Pero debe de hacerse con una actitud de espíritu de mansedumbre. Espíritu de mansedumbre. ¿Qué es eso? Dios te quiere usar. Dios quiere algo contigo. Tú no estás aquí por casualidad. Aparte de lo que hayas hecho, aparte de lo que hayas cometido, Dios siempre tiene algo preparado para ti en su obra. Él tiene preparado para ti en sus planes, en su agenda. Tú no has sido descartado por Dios, porque Dios no es como nosotros. Él no descarta a nadie. ¿Alguien me está oyendo, hermanos? Entonces significa de que tenemos hermano, lugar, una posición en el Señor, en los planes de Dios. Lo que me lleva a mí al primer punto de este asunto. La palabra del Señor dice aquí que David reconoció que había fallado delante de Dios, hermano, y dice que David dice pequé contra Jehová, versículo número 13. Pequé contra Jehová. Ahora usted dice, pastor, pero yo no quiero ser restaurado todavía porque me gusta la vida loca, quiero vivir todavía ya. Entonces usted no está buscando un encuentro con el Señor. Usted se ha salido del propósito de Dios. No anda en la voluntad de Dios. No quiere que Dios le use con el propósito que Él ya había preparado para usted. Sea padre, sea madre, sea hermano mayor, sea hermano de la iglesia, quien sea que sea usted. Dios tiene un plan específico preparado para usted, para que usted sea influencia positiva a aquellos que están en su contorno. La palabra del Señor dice que David reconoció que había fallado delante de Dios. Y para entrar, hermano, al proceso de restauración, tenemos nosotros que entender que, hermano, tenemos que reconocer que le hemos fallado a Dios. Con Dios es el asunto aquí. Aunque hayamos ofendido al esposo, a la esposa, a los hijos, al vecino, a los compadres, no importa quién sea, pero el primero que ha sido ofendido y hemos quebrantado las normas celestiales es a Dios. Y por eso se nos hace fácil ofender a medio mundo. Porque ya ofendimos a Dios primera vez. Ya ofendimos a Dios en primer plano. ¿De qué se trata el mensaje, pastor? Yo no sé la condición que usted se encuentra ahorita. Yo no conozco su vida. Yo no vivo con usted. Usted sabe la situación que anda cargando dentro de su corazón. Pero yo creo que al comenzar este año, hermano, le he venido platicando desde el inicio del año que es tiempo de ponernos a ajuste y a cuenta con el Señor. Es tiempo de arreglar esta situación pronto, porque no podemos permitir que otros 12 meses vengan en el año nuevo 2023 y nosotros seguir cargando con esa bolsa de hermano de circunstancias que no nos dejan en paz. El Señor bien claro a través del escritor sagrado de Hebreos dice, hermano, que nosotros tenemos que despojarnos, hermano, tenemos nosotros que quitarnos, hermano, despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. Poniendo nuestros ojos, dice ¿qué? De Jesús. Solamente Cristo puede ayudarnos. Pero para que Él nos ayude y entrar en ese proceso de restauración, usted dice, pastor, yo no tengo tanto que restaurar, pero tienes algo que restaurar en tu vida. Y muchos aquí, yo creo que tenemos, hermano, que restaurar nuestra posición como esposos, como esposas, como hijos, como cristianos. Más si el Señor le ha llamado a usted a servir. Debemos de restaurar nuestro llamado. Al fin de año 2022 y al entrar al inicio del 2023, yo le dije al Señor, renueva mi llamado, Señor. Yo quiero que usted renueve mi llamado, yo quiero ser su siervo, quiero hacer lo mejor que yo pueda, Señor, quiero servirle, quiero darme todo. No hay nada más importante en mi vida y no tiene sentido nada en esta vida más que solamente una cosa en mi vida, hermano, y es servir a Dios. Y si Dios no me va a usar, en vano estoy en este mundo. Si Dios no me va a usar, estoy de oquis. Debe de haber un propósito en su vida, eso es lo que trato de decirlo. La palabra del Señor dice que David reconoció que le había fallado a Dios. Y hasta que nosotros no entremos en reconocer que le hemos faltado a Dios, jamás vamos a poder pasar por el proceso en la mano de Dios de restauración, hermanos.
Tenemos primero que reconocer nuestras faltas. Parar de ser fanfarrones, santurrones y creernos mejor que los demás. Parar de nosotros pretender, hermano, que somos más espirituales. Porque si fuéramos más espirituales, entonces tuviéramos nosotros un espíritu de mansedumbre, considerándote, dice Pablo, a ti mismo. Que dice más además ese versículo, no sea que tú también seas tentado. Pablo bota todas las expectativas y todas las excusas y todas aquellas, hermano, ventajas que un cristiano fanfarrón pueda tener. Y dice Pablo, con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo primero. Porque en el camino andamos. Y nadie es mejor que nadie. No sea que tú también seas tentado. Pero lo que me llama la atención, hermano, es que Dios tuvo que tomar el paso inicial. Y no podemos estar esperando a que Dios venga y nos señale. Hermano, ¿por qué? Porque las cosas se pueden arreglar de diferente manera. Si nosotros, hermano, vamos pronto, hermano, y acudimos y apelamos a la misericordia de Dios, Dios va a poder mover de una manera distinta la situación. ¿Por qué? Porque hemos buscado a Dios, hemos reconocido que le hemos fallado a Dios en primer plano, y vamos y le buscamos y reconocemos que le hemos fallado a Él. El Señor va a tener compasión de nosotros ciertamente. Amén, amén. Dice la palabra de Dios que David reconoció: pequé contra Jehová. Pero, ¿por qué ya lo había confrontado Dios? ¿Por qué está esperando usted que Dios lo confronte? ¿Por qué está esperando usted que una situación, una circunstancia venga a su vida de parte de Dios para que usted se dé cuenta que ande mal o acepte o reconozca que anda mal delante de Dios? Y la palabra del Señor sigue diciendo. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado. ¿Qué dice la siguiente palabra? No morirás. Porque este es un asunto de que yo te hubiera tronado. No morirás. Y ahí hay muchos cristianos diciendo: ve, ya ve, pastor, ahí está. ¿Quién ha muerto por pecar? La ignorancia, hermano, hace hablar a aquellos tan fácilmente, porque no entienden palabra de Dios. Mire el 14. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido, ciertamente. La palabra ciertamente es indiscutiblemente. No hay nada que discutir aquí. Así va a ser, porque la palabra de Dios lo ha dicho. Ciertamente, ¿qué? Morirá. Yo creo con todo mi corazón de que si David hubiera llegado a tiempo a Dios, reconociendo sus faltas por el hermano mismo, y hubiera acudido a Dios a la misericordia que él sabía que Dios tenía y tiene hasta el día de hoy, hermano, las cosas hubieran sido diferentes. Pero él, hermano, usó un proceso increíble, hermano, para poder cubrir esa maldad, ese pecado que había hecho. No solamente Dios le apunta el dedo de que había sido un mentiroso, había sido un asesino, había sido un traidor de su propio pueblo, de su propia gente. Uno de los más fieles soldados de él, Urías Eteo. A él lo heriste y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste. A él lo acusa de que él lo mató. Que la palabra del Señor dice que sí, él lo mató. Él preparó, hermano, en una manera minuciosa la muerte de él. Póngalo enfrente de la batalla, póngalo ahí adelante. ¿Para qué? A ver si así se acaba este asunto. Dios, hermano, no toma a la ligera la situación, y Él arranca desde la raíz y nos enseña desde lo más profundo de nuestros corazones que estamos mal delante de Él. Y Él saca todo y escarba todo en nuestro corazón. Y el asunto es que ya sabemos lo que Él ya sabe. Lo más irónico de todo esto es que, hermano, ya sabemos lo que Él ya sabe. Y pretendemos ocultarlo de parte, hermano, nosotros delante de Dios, y no podemos. Si él se hubiera arrepentido, probablemente, hermano, y hubiera buscado la misericordia de Dios, a lo mejor
Pero este proceso increíble, hermano, de pecado anticipado, hermano, con ventaja. Viendo asesinato, viendo adulterio, viendo mentira, viendo traición. Dios dice, ¿qué hiciste? Pero mire qué interesante es el proceso aquí. Se arrepiente, lo agarra. Entonces dice la palabra del Señor, pero pues bueno, el hijo que te es nacido va a morir. Y Natán se volvió a su casa y Jehová hirió al niño que la mujer. ¿La mujer de quién? ¿No era la mujer de David? ¿La mujer de quién? De Urías. Había dado David. Y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño. La palabra del Señor dice que David entonces empieza, hermano, él a apelar por la misericordia de Dios. No antes de haber sido confrontado por Natán. Ahora sí, porque lo cacharon, lo descubrieron. Y otra vez, no esperes que te cachen, no esperes que te sorprendan en una situación para ponerte en orden con Dios. Usted sabe que está mal con Dios, yo sé que estoy mal con Dios. Arreglemos las cuentas pronto. Amén. Y la palabra del Señor dice que él, hermano, se rinde delante del Señor y empieza a rogarle a Dios por el niño. Y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra, rendido como era la costumbre de aquel entonces. Y ahí está David apelando, dándose cuenta de que ese niño no era culpable de las consecuencias, hermano, que estaba pagando por causa de esas malas acciones. Y no nos damos cuenta, hermanos, pero no tiene nadie que pagar nuestras consecuencias. ¿Por qué tienen que pagar otros los platos rotos de nuestras malas acciones? Cuando nosotros como adultos nos jactamos que somos adultos, hermano, y nos jactamos que ya sabemos de la vida, pero no queremos hacer lo correcto. No queremos, hermano, entrar al plan de Dios maravilloso que Él tiene para restaurarnos. Acuérdese, Dios nos da la oportunidad de restaurarnos. La palabra del Señor dice que entonces David se tira al piso, entra, hermano, a hablar con Dios, a rogarle a Dios. Dice la palabra del Señor 17, y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. Dice, todavía estoy hablando con Dios. Qué momentos más amargos y difíciles para David. Pero usted mira el versículo 18, donde se menciona un número 7, que es el número perfecto de Dios y es el tiempo de Dios. Y dice, y al séptimo día murió el niño. La palabra de Dios se cumplió al pie de la letra. La perfección de Dios. Dios ya había, hermano, decretado, ya había ordenado, ya había dicho que iba a morir ese niño y Dios no iba a volver atrás. A pesar que hay misericordia en Dios, hermano, las consecuencias van a estar siempre a la luz del día. Consecuencias se tienen que pagar. Óigame bien, usted puede decir, pastor, Dios me perdona, sí, pero cada herida que hay en la vida de alguien, si es sanada de parte de Dios, después de esa herida queda una cicatriz. Como un recuerdo que existió una herida, que hubo un incidente, un accidente. Dios quiere que nosotros, hermanos, nos demos cuenta de que el Señor está listo, preparado para ayudarnos. Y nosotros disponemos y buscamos, hermano, disponemos un corazón y buscamos la ayuda del Señor. Ahora aquí vemos al niño muerto. ¿Qué culpa tenía ese niño? ¿Por qué tenía que pagar él? Es que Dios le estaba enseñando a David que Dios estaba en serio. Y Dios siempre está en serio. ¿Qué malo es Dios, pastor? ¿Qué malo es Dios, pastor? No, hermanos, siempre Dios va a usar hasta lo que nosotros menos esperamos para enseñarnos a nosotros que tenemos que arreglar las cosas pronto. Y en este caso usa un niño. Usa al hijo de David. Un niño por el cual lloraba, un niño por el cual rogaba, pedía a Dios, hermano, toda la noche, hermano, y ahora dice que por 7 días, al séptimo día, me supongo que David estuvo 7 días pidiéndole a Dios. Pero mire qué increíble es esto, hermano. Dios usa esta lección para enseñarnos a nosotros. Si usted no agarra esto, usted no sé qué está haciendo.
Y debe ser una lección, hermano. ¿Qué está diciendo, pastor? ¿Qué quiere decir? ¿Que Dios va a atacar a mis hijos? No, usted los está llevando para allá. Tú los estás arrastrando a un lugar donde Dios no quiere que estén. Él quiere que estén en victoria, pero no van a estar en victoria cuando tú estás viviendo en derrota. Hasta que decidas vivir tú en victoria. Hasta que determines tú darte cuenta que estás, hermano, falto delante del Señor. Hasta que te des cuenta de que Dios, hermano, quiere verte. De verdad, cuánto reconoces tu falta, cuánto le has fallado a Él y cuánto deseo tienes de que Él te recupere, te levante, te saque de ese hoyo, te saque de ese fango donde te encuentres. Pero cuánto interés hay. ¿Cuánto deseo tienes de que Dios te restaure? O ya se acostumbró a ese estilo de vida. Ya le gusta vivir así. Porque si a usted le gusta vivir de esta manera, entonces nos estamos identificando con David. Dios va a llegar tarde o temprano. Pero la visita de Dios puede ser inesperada, hermano, tarde o temprano. Que va a llegar, va a llegar. Porque si somos hijos de Dios, Él no nos va a dejar sin disciplina. ¿Cuántos dicen amén a eso, hermano? ¿Están conmigo aquí? Es lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Él nos va a disciplinar tarde o temprano. Y no entendemos nosotros de la manera como Dios trata con nosotros. Y en este caso, hermano, era quitándole la vida a ese niño. ¿Me está poniendo en miedo, pastor? ¿Dios me puede matar a un hijo? Yo no sé, yo no soy Dios. Pero si lo hizo con David, un hombre conforme al corazón de Dios, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros para decir, yo no creo que Dios haga eso conmigo, pastor? Y andamos dándole rienda suelta a la vida, hermano, viviendo como queremos, ignorando que Dios quiere, hermano, hacer su plan maravilloso en nuestras vidas a través de nosotros, hermano, y no le damos la oportunidad a nuestra familia, hermano, que el Señor nos restaure. Y aquí no es darle oportunidad a Dios, no se equivoque. Dios no necesita oportunidad de nosotros, nosotros necesitamos aprovechar la oportunidad que Dios nos da. No se equivoque, hoy le voy a dar una chance a Dios. Oh, voy a ir a la iglesia hoy, quiero ser. No, hermano, nosotros nos damos la oportunidad. No le hacemos un bien a Dios, hermano, poniéndonos bien con Él, ni leer la palabra del Señor, ni a orar, ni oír palabra de Dios. Nos hacemos un bien nosotros mismos. Pero miramos aquí que David se rindió. Empezó a ayunar y empezó a rogar a Dios. Pero ahora mire que sigue más adelante, quiero que vea esto. Después que muere el niño, era tan grave la situación que David se encontraba. Dice la palabra del Señor ahora, y temían los siervos de David hacerles saber que el niño había muerto. Diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. Era grave la circunstancia, hermano. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Él no sabe. Pero David sabía quién era Dios. David conocía a Dios. Mas cuando dice David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, sí, Señor. Sí, mi rey, ha muerto el niño. Ahora David empieza a actuar de una manera inesperada. Y aquí vienen los pasos. Continúan los pasos para la restauración. Dice la palabra del Señor, después de haber rogado a Dios, de haber reconocido su pecado, de haberse rendido al Señor, entrar en ayuno y ruego delante del Señor. Dice la palabra del Señor de que Dios cumplió lo que había, hermano, iba a hacer y murió ese niño. Entonces dice el 20, David se levantó de la tierra. Era tiempo ya de hacer, hermano, el proceso, de llevarlo a cabo. Al fin y al cabo, David ya no podía rogar por ese niño y él mismo lo declara. Yo ayunaba, lloraba, diciendo, quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño. Mas ahora ha muerto. ¿Para qué de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Teniendo la esperanza y la fe que un día iba a verlo otra vez en el cielo. Pero hermano, David sabe muy bien quién es Dios.
Y usted y yo no ignoramos la grandeza de Dios, hermanos. Usted y yo sabemos que Dios ya lo conoce todo y que lo que está esperando de nosotros es que reconozcamos nuestras faltas, hermano, y que Él no nos quiere ver tirados en el suelo. Ningún hijo de Dios ha sido traído del mundo para seguir viviendo en el mundo. Ningún hijo de Dios ha sido traído, hermano, de la tierra, del lodo, de la basura, para seguir viviendo de tal manera, hermano, dentro del camino del Señor. Él quiere que vivamos diferentes. Ahora David se levanta y dice: es tiempo de levantarse. No se puede quedar tirado todo el tiempo. El soldado de Cristo no se puede quedar tirado llorando toda la vida y lamentándose de sus penas. El cristiano, hijo de Dios, se tiene que levantar en el nombre del Señor y decir: Señor, en tu nombre me levanto. Yo sé que he fallado delante de ti, Señor, pero eso de levantarse, al fin y al cabo, usted siempre va a hacer su voluntad y no puedo en contra de su voluntad, Señor, y es tiempo de acercarme a usted. Y se levantó, dice la palabra de Dios, de tierra. Y ahora dice, después que se levanta, así como el Señor quiere que nos levantemos, sentados, cómodos, Dios no puede hacer nada. Hermano, usted está sentado esperando. Dios no puede hacer nada en su vida. Pues si es Dios, que me levante. Si es Dios, va a hacer la obra. Y muchos cristianos expectan que Dios vaya y los cargue y los levante y los traiga. Si Dios permite que yo siga viviendo así, yo voy a seguir viviendo así. No, Dios no quiere que vivas así. Porque nosotros no somos del montón. Nosotros no somos del mundo. Ya somos fuera del mundo, vivimos en el mundo, pero no somos parte, hermano, ya no somos parte de este mundo. Y tenemos que vivir como hijos de Dios. Mirad pues cómo andéis, dice la palabra del Señor, como sabios y no como necios. Mirad pues cómo andéis. Entonces David se levantó de tierra. Reconoció que no podía estar tirado todo el tiempo. El liderazgo lo requería. Su posición lo requería. Y ahora viene y dice: y se lavó. Siguiente paso. Se levanta, se lava. La única manera como nosotros vamos a lavar nuestras manchas, nuestras faltas, es solamente con el agua fresca y cristalina de la palabra de Dios. Solamente la palabra de Dios, cuando es predicada, hermano, nos da a nosotros advertencia, nos da el mensaje claro, nos da el mensaje directo y específico qué debemos de hacer y la limpieza que tenemos a través de la palabra del Señor, porque solamente la palabra del Señor cambia, transforma y mueve cualquier cosa, hermano, que el hombre no puede mover. La palabra de Dios. Y es importante la palabra de Dios en nuestras vidas. Es el agua fresca de nosotros que nos unge, hermano, que nos refresca, que nos quita la sed, hermano, y nos da a nosotros el ánimo para continuar. La palabra de Dios, bendita palabra de Dios. Se lavó y se ungió. ¿Por qué se ungió David? Porque había perdido, hermano, el privilegio de seguir obrando y trabajando, hermano, en la manera como Dios lo había puesto en la posición. Había bajado su posición que Dios lo había puesto. Había entregado esa posición. Había entregado, hermano, su responsabilidad al pecado y al diablo. Tuvo que ungirse. Eso significa que es, hermano, ahora nuevamente una convocación de renovarse, hermano, su llamado como rey y como líder delante de Dios. Él hizo todo eso y ahora sigue lo siguiente, mire aquí. Dice, se ungió. La unción es símbolo del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios es el que nos habla, nos recuerda de las cosas que nosotros debemos de hacer. No haga oídos sordos al Espíritu Santo de Dios en su corazón. Porque no me diga usted que cuando está a punto de cometer alguna locura, alguna cosa, no hay una vocecita dentro de usted que le dice: no lo hagas, alto, detente, no procedas, párate. Oh, mi conciencia me habla, pastor. El Espíritu Santo de Dios. Jóvenes, oigan por favor. Dios te está hablando en tu corazón, te está diciendo que no debes de hacer tal cosa, practicar tales cosas, o andar con tales personas, o mirar tales cosas. ¿Por qué? Porque tú eres hijo de Dios. Hazle caso al Espíritu Santo. Y la palabra del Señor sigue diciendo, cambió sus ropas. Mire qué interesante. Pablo dice que tenemos nosotros que, hermano, despojarnos del hombre viejo.
el cual está viciado. El hombre viejo está viciado del pecado pasado. Y la carne quiere más, hermano, y más, y más, y más, y no se sacia de pecado y de maldad. Y por eso el apóstol Pablo dice que tenemos que despojarnos del viejo hombre y renovarnos, revestirnos del nuevo hombre. Que esa es la imagen de Dios. Cambió sus ropas. Tenemos que cambiar, hermano, nuestra vestimenta espiritual. Tenemos que quitarnos todo lo que a nosotros nos estorba y nos hace ver mal. Todos esos despojos, todo ese montón de ropa vieja que andamos llevando, mal testimonio, mal olor, mala actitud, hermano, tienen que ser movidas pronto. Si nosotros ya estamos ungidos, nos hemos lavado y nos hemos levantado, significa que queremos algo con Dios. Y me encanta lo que viene adelante. Y dice, y entró a la casa de Jehová. Hermano, qué interesante es este pasaje. Y entró a la casa de Jehová, lo que significa que vino a buscar la presencia de Dios. Hermano, él no se quedó conforme. Él dice, tengo que presentarme delante del jefe. Tengo que rendirle cuentas, porque al fin y al cabo me fue a buscar. Y él vino, hermano, y entró a la casa de Jehová, dice la palabra del Señor, para venir a adorarle. Y decir, estoy de acuerdo contigo, Señor. I'm okay. I'm agree with you. Estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo con lo que hiciste, Señor. Al fin y al cabo no puedo hacer nada lo contrario. Tú eres Dios. Y la palabra del Señor dice que, hermano, no le quitó la vida a David, porque David, hermano, reconoció su falta, porque David determinó pasar por ese proceso de restauración, porque David tenía un deseo de, hermano, seguir adelante en su liderazgo como rey, pero las consecuencias fueron claras. No solamente muere ese niño, pero Absalón, hermano, que hizo usurpar su puesto como rey. Absalón, hermano, quería matar a su propio padre. Vemos nosotros cómo, hermano, Amón, más adelante el capítulo 13, versículo 1, 2, si no me equivoco, abusa de su media hermana. Dios le dijo a David, la espada no se va a apartar de tu casa. Las consecuencias van a ser claras y específicas. Mira que dice el 13:1. Aconteció después de esto que teniendo a Absalón, hijo de David, una hermana hermosa, que se llamaba Tamar, se enamoró de ella, de su hermana. Pastor, media hermana. Sí, su hermana. Es que si es media hermana mía, pastor, o medio prima, nos podemos casar. Allá en la tribu sí, allá en la aldea sí, aquí no. Tenga cuidado, hermano, usted si tiene vínculos familiares con alguien. Se están asustando mucho, ¿verdad? Pastor, yo estoy casado con mi prima. No, hermano, tenga cuidado con eso, en serio. Porque allá sí se hace, se practica allá. Porque es una cultura que la gente se inventó. Pero bíblicamente no es. Y aquí miramos a un hermano hombre, hijo de David, enamorado de su hermana llamada Tamar. Consecuencias. Consecuencias. Y estaba Amón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana. Pues por ella ser virgen, le parecía a Amón que sería difícil hacer alguna cosa. Esto es rápido para que no entiendan los muchachitos. Y Amón tenía un amigo que se llamaba Jonabab, hijo de Simea, hermano de David. Y Jonabab era hombre muy astuto. Y este le dijo, hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo descubrirás a mí? Y ahí va. Y dice, y Amón le respondió, yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Pues si es hermana de Absalón y es hermano de él, ¿le hacía qué? Su hermana. Y no era de segundo, tercer ni cuarto grado. Era directa. Y Jonabab le dijo, acuéstate en tu cama y fije que estás enfermo. Y cuando tu padre viniera a visitarte, el rey David, dile, te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda para que al verla yo coma de su mano. Se acostó pues Amón y fingió que estaba enfermo. Vino el rey a visitarle y dijo Amón al rey, yo te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí 2 hojuelas para que coma yo de su mano. David envió a Tamar a su casa diciendo, ve ahora a casa de Amón tu hermano
y hazle de comer. Y fue Tamar a casa de su hermano Amón, el cual estaba acostado, y tomó harina y amasó, e hizo hojuelas delante de él y las coció. Tomó la sartén y la sacó delante de él. Si él hubiera sabido Tamar los planes de este Amón, con el mismo sartén se lo hubiera sonado. Pero no lo sabía, no sabía lo que estaba tramando. Y la palabra del Señor dice aquí, dice, mas él no quiso comer y dijo a Amón, echad fuera aquí a todos. Y todos salieron de allí. Entonces Amón dijo a Tamar, trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano. Consecuencias, hermanos, consecuencias. Pastor, ¿qué tiene que ver todo esto con el mensaje? De que se va dejando un rastro, hermano, de pecado regado por donde nosotros vamos. Cuando vas caminando por la vida y no te das cuenta de que tu mochila está abierta y vas dejando todos tus seres, todas tus cosas tiradas y vas dejando un tiradero porque no quieres cerrar tu mochila, no quieres reparar el zipper de esa mochila. Y vas dejando todo el tiradero por ahí. Y la gente dice, mira, va botando eso, va botando el otro, va botando el otro. ¿Alguien me está entendiendo lo que yo trato de decir? Y la gente se da cuenta que te pasa de gracia tras desgracia, desgracia tras desgracia, y sigues tirando y sigues dejando tiradero. Y no quieres arreglar tu chiquero. David está así. Pastor, pero ya se arrepintió. Pastor, pero ya reconoció su pecado. Pero estoy hablando de que hay consecuencias. Las consecuencias ya son asunto de Dios. Te acabo de decir, te vas a herir, te vas a cortar, se va a sanar, pero va a quedar una cicatriz. Yo recuerdo una cicatriz que tengo en este dedo. Y cada vez que esta uña se abre, me acuerdo de esa herida que me di desde aquí hasta aquí. No se me sana nunca la uña. Y hace fue mucho tiempo que me corté trabajando. Y me abrí el dedo y se me miraba el nervio y eso. Y fui corriendo al médico y no se me sanaba la sangre. Porque los hombres trabajamos así fuertes, ¿verdad? Y nos herimos y eso. ¿Dónde están los hombres aquí? Ay, yo no, pastor. Amén. Yo trabajo con agujas, cosiendo. Bendito Dios, más ojalá que no sea así. Amén. No trabajamos. Y si eres pintor, te vas a caer de la escalera un día. Te vas a salir por el lado equivocado. Y esa ya me la sé. Amén. Dice, ¿cómo sabe, pastor? Dice, hermano, yo uso escaleras también. No, aquí yo me bajo correctamente. Ay, hermanos, y mi esposa le da risa porque ella sabe por qué. Hermano, hay siempre una cicatriz que nos recuerda el día y cómo nos hicimos esa cortada. Hay siempre una cicatriz del día que nosotros le fallamos a Dios. Y Dios quiere repararla, quiere sanarla porque Dios no es injusto. Pero consecuencias van a venir hasta que usted y yo nos decidamos, hermano, reparar el asunto de verdad, de lleno, hermano, en serio. Y la palabra del Señor dice que estas consecuencias y estas marcas de pecado, del que pecado pasado de David, se veían todavía, hermano. Ese eco se dejaban oír todavía. Y la palabra del Señor dice lo siguiente, oiga aquí. Y cuando ella se las puso delante para que comiese, el 11, asió de ella y le dijo, ven, hermana mía. ¿Qué? Hermana mía, no me interesa si eres mi hermana, no. No me importa lo que la gente diga. Y ese es el mundo en el que vivimos hoy, hermanos queridos. Un mundo corrupto, un mundo sucio, desbordado por la inmoralidad. Y nos damos cuenta que necesitamos pronto, hermanos, nosotros arreglar cuentas con el Señor, restaurar nuestra vida, porque el Señor nos quiere usar. Él tiene un propósito otra vez, pero no puede usarnos hasta que nosotros decidamos, hermano, rendirnos delante del Señor y reparar el daño que hemos hecho, porque consecuencias van a haber, situaciones vamos a ver de gente que no queremos que sufra, pero van a sufrir, porque nosotros no queremos arreglar la situación. ¿Alguien está conmigo, hermano? Me está mirando bien raro. O ya se me durmieron. Entonces le respondió, no, hermano mío, no me haga violencia. ¿Qué culpa tenía Tamar? ¿Qué culpa tenía el niño? ¿Qué culpa tenía esa gente, hermano? ¿Por qué? Porque un David no se quiso arrepentir antes que llegara el profeta Natán y lo confrontara por el pecado que él ya sabía que había cometido. ¿Qué culpa tenía Urías? A que le queramos echar tierra y cubrirlo con lo que queramos, hermano, con las buenas acciones en mi vida diferente. Consecuencias siempre van a existir. No, hermano mío, no me haga violencia.
Porque no se debe hacer así. No se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza. Porque ¿a dónde iré yo con mi deshonra? Le rogaba a su propia hermana y aún tú serías estimado como uno de los perversos de Israel. Y a él no le importó. Pues al cabo ya soy perverso. Y al cabo, si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo entero. Y ese es el pensar de muchos cristianos hoy en día, hermano, tristemente. Al cabo ya sabe Dios, pues. Y si Diosito lo sabe y pues Él no me critica ni me juzga, pues así voy a estar. ¿No te das cuenta que estás dejando un rastro de manchas donde los pequeños van a pasar y van a decir, aquí pasó papá, aquí pasó mamá, y significa que eso es lo correcto de hacer? Consecuencias graves. Dice la palabra del Señor, el número 14, el 13, perdón. Te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti, perdón. Mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó. Hermano, usted no se preocupa cuando lee esto. ¿No se identifica con el tiempo que vivimos actualmente? Estamos viviendo en tiempos peligrosos, hermanos. En tiempos, hermanos, que la inmoralidad está reinando, no solamente en el mundo entero, pero se está infiltrando tan fácilmente en las iglesias, solamente porque cristianos no quieren tomar una decisión de restaurar su vida delante del Señor. Están cómodos, están chéveres, están felices como viven. ¿Por qué? Porque les gusta vivir en mugrero. Es tiempo de recuperarnos, hermanos. ¿Cómo usted va a permitir que este año los hermanos los siga visitando la maldad y el pecado y usted le dé la bienvenida a su casa? ¿Por qué no tomamos una determinación de una vez por todas y le decimos al Señor, al cabo, Señor, usted ya sabe mi situación? Y la última cosa que quiero, hermano, que usted entienda, que tiene que aprender a perdonarse usted mismo. Y con eso cierro. Aprenda a perdonarse su pecado. No cargue con su bolsita por donde va, hermano, su bolsita de desgracia, de llanto, de lágrimas. No ande usted causando lástima y repartiendo su problema con nadie. Agárrelos, póngaselos delante del Señor y ponga y eche toda su ansiedad delante del Señor, porque Él tiene cuidado de nosotros, dice la palabra del Señor. Échelo todo ahí. Pero deje de andar cargando con su bolsita como el doctor Chapatín. Y ahí va para arriba y para abajo, y ahí va. Hermano, perdónese a usted mismo. Perdónese a usted misma. Lo que sea que haya hecho, usted tiene que entender que si Dios la perdona y si Dios lo perdona, usted debe aprender a perdonarse también, porque esa falta de perdón no le permite a usted avanzar a lograr sus objetivos, sus metas delante del Señor. Ahora es hija de Dios, es hijo de Dios, hija del Rey. Levántese en el nombre del Señor de esa tierra, de ese lodo, y recupere lo que ha perdido. Tenemos que recuperarnos. No tenemos que darle, hermano, gusto al diablo. El diablo le gusta mirar cristianos oprimidos, tirados en el suelo, cristianos llorando, hermano, y repartiendo lástima por todo el mundo. Al diablo le encanta eso. Le encanta cuando gente critica. Oh, ¿qué clase de cristianos son ustedes? Ah, que mira, y la gente va a hablar peste de ti. Pero vístete de ropas reales. Cámbiate de ropas. Emblanquécelas con la sangre de Cristo Jesús, pidiéndole perdón. Y nuevamente levántate a caminar la nueva oportunidad que el Señor te da. Pero no te quedes tirado. El Señor renueva. Hay consecuencias, sí. Eso ya no está en control de usted, de control mío. Y usted va a ver las consecuencias. Pero usted va a tener la capacidad de poder ver con sabiduría y aceptar la voluntad de Dios en esas consecuencias. Y usted va a decir, al cabo de Dios, ¿qué hago? ¿Y qué tal si usted se mete y le echa ganas y el Señor cambia la dirección de las cosas? Porque podemos apelar a que la mano de Dios sea movida y que Dios cambie de opinión. ¿Por qué, pastor? ¿Se puede hacer eso? Claro que sí. Solamente se va a ver en la entrega, en el deseo que hay en el corazón del Hijo de Dios, de que ver que Dios, hermano, haga algo en nosotros. Terminando con David, la palabra del Señor dice que él ya se había conformado, que el niño había muerto, ya sabía que las consecuencias iban a venir. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. Ahora David, ya recuperado,
ya entendiendo con sabiduría, mirando a Dios por lo que es Dios, y no podía, hermano, hacer nada al respecto. Dice la palabra del Señor, el versículo 26, el 25, y envió un mensaje por medio de Natán, profeta. Así llamó su nombre Jedidías, a causa de Jehová. Joab pelea contra Rabá de los hijos de Amón, y tomó la ciudad real. Entonces Joab envió mensajeros a David diciendo: yo he puesto sitio a Rabá, y he tomado la ciudad de las aguas. Reúne pues ahora al pueblo que queda y acampa contra la ciudad y tómala. No sea que dice la ciudad y sea llamada de mi nombre. Y dice la palabra de Dios, juntando David a todo el pueblo, fue contra Rabá y combatió contra ella y la tomó. Y quitó la corona de la cabeza de su rey, la cual pesaba un talento de oro y tenía piedras preciosas, y fue puesta sobre la cabeza de David. Y dice, sacó muy grande botín de la ciudad. David, ahora, de acuerdo a estos versículos, regresa al campo de batalla. David entonces ahora, ya hermano, ya está levantado, ya hermano está, el Señor lo restaura, ya está hermano de acuerdo con el plan y el propósito de Dios. Al cabo es Dios, ya hizo su voluntad. Ahora dice David, tengo que seguir adelante. David sabe que la vida sigue y que él tiene que volver al campo de batalla. Por todo lo que haya pasado en su vida, hermano querido, parejas, matrimonios, hijos, usted tiene que seguir adelante y darse cuenta que la vida aún continúa. La vida no se detiene. Ni por un ser querido que usted haya perdido, ni por una desgracia que haya venido a su casa, ni por algo que usted haya vivido por sus malas decisiones. Es tiempo de recuperarse, de restaurarse y de entrar otra vez al campo de batalla, porque a luchar contra el diablo nos ha llamado el Señor. A guerrear contra el enemigo nos ha llamado Cristo. Y lo más interesante de esto es que Él nos da victoria, así como se la dio a David. Y vamos a derrotar, no quizás a un rey, hermano, de Rabá, pero vamos a derrotar al diablo, porque nuestro capitán va delante de nosotros peleando nuestras batallas. Yo no sé usted, pero yo entiendo con todo esto que Dios me está tratando de enseñar a mí de que yo no estoy, hermano, exento de una falta de pecado. Todos le hemos fallado a Dios, ¿o no? ¿Alguien puede decir amén a eso? No dice amén, pastor, yo no soy tan malo, yo soy tan gacho. Todos le hemos fallado a Dios. La pregunta es, ¿has arreglado esa situación con Dios? ¿Has arreglado tu situación con Dios? Consecuencias van a venir. Otros pagan los platos rotos. Dios no te ha mandado a un break de 5 años. Que muchos cristianos están en break todavía. Yo nunca sabía que un cristiano tomaba break de ser cristiano. Tienen break de años y no se quieren levantar. Todavía estás dejando tiradero. Y según el tiempo que estés en break, vas a seguir dejando tu tiradero. Y así la distancia que camines, vas a seguir dejando tiradero. Así va a ser las consecuencias que vas a pagar. O alguien más, sin deberlas. Yo no sé usted, pero yo quiero ver la mano de Dios en mi vida. Yo quiero ver a Dios obrar en mí. Yo quiero ser útil en las manos de Dios. ¿Usted? ¿Por qué no nos recuperamos, hermanos? Y seguimos estos pasos que David tomó. El primer paso que yo veo es reconocer que le hemos fallado a Dios. Cada cabeza inclinada, cada ojo cerrado. Si Dios le habla a usted, y si usted es sincero, sincera con usted mismo, usted va a saber lo que va a hacer. Usted va a saber lo que va a hacer. El canto va a comenzar a tocar. Y si Dios le habla a usted y usted tiene que arreglar algo con Dios, ¿por qué no viene? ¿Por qué no restaura su vida delante del Señor? Levántese de esa silla. Levántese de ese asiento y venga a Dios. Y dígale, Señor, aquí estoy. Yo no puedo estar tirado todo el tiempo. David se levantó de tierra. David se lavó. David se ungió. David entró a la casa de Jehová para adorar. Y David continuó con su vida. ¿Por qué usted no trae sus cargas al Señor? Dios le habló a usted, ¿por qué no viene al altar?
Aquí está el altar, hermano. La invitación está abierta. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué, hermano, el cristiano de hoy no quiere hacer decisiones? ¿Cuál es la comodidad? Dios no va a hacer nada en su vida si usted está sentado y usted está cómodo. Hasta que usted decida salir de su comodidad, Dios va a empezar a hacer algo con usted y en usted. Hasta que usted decida y reconozca que le ha fallado a Dios, sobre todo a Dios, entonces Dios va a mover su mano. ¿Por qué no hacemos algo? ¿O vamos a pretender vivir este año de igual manera? Vamos a hacer las cosas de igual manera. No nos va a ir bien. Consecuencias vamos a pagar. Y usted lo sabe muy bien. Murió el niño. Absalón queriendo usurpar el trono de David, su padre, buscándolo para matarlo. Un Amón abusando a su propia hermana. Consecuencias de un padre que no arregló las cosas a tiempo. De un líder. Gente bajo su responsabilidad. Usted tiene gente bajo su responsabilidad. Pero si usted no hace las cosas bien, o pretende que otros arreglen su vida, y usted no está dispuesto a arreglarlas, deje de apuntar el dedo. Primero usted dé el primer paso. Usted dé el primer paso y arregle su situación y su condición delante de Dios, para que otros puedan ser motivados y alentados a buscar a Dios. La invitación está en pie todavía. Muchos están en el altar hablando con Dios. Solo usted falta. Todavía hay tiempo. Ese es un tiempo muy preciso, muy importante, y no podemos correr. No podemos correr, porque es el tiempo tan sensible donde el cristiano viene a arreglar cuentas con su Señor, donde el cristiano trae decisiones, viene determinado. Y yo le animo a usted, en el nombre del Señor, que se determine. Jóvenes, determínese. Decídete, levántate, lávate, cambia tus ropas, úngete y entra a la casa de Dios. Tu vida sigue. Tienes mucho terreno que recorrer. Todavía tienes mucha vida por delante. Y tú no puedes vivir así. Tú no puedes seguir así. Échele ganas. Échele ganas. Dios no lo ha mandado a usted a ser un perdedor, sino a un vencedor. Dios no lo ha mandado a usted a estar a la última de la cola, de la línea. Lo ha mandado a ser cabeza. Dios no lo ha mandado a usted a ser un derrotado, sino un victorioso. Dios no lo ha enviado a usted ni lo ha traído del mundo para que viva como mundano, sino que sea separado y apartado y que viva en santidad. Es importante, hermanos queridos, reconocer y aprender de los errores de otros, y en este caso de David, un hombre conforme al corazón de Dios, que llenaba los requisitos que Dios pedía. Falló, se equivocó. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros para pensar que no le fallamos al Señor? ¿Quiénes somos nosotros para creer que Dios nos va a pasar nuestras faltas y no va a hacer algo por ello? Qué bueno por la iglesia, donde la palabra de Dios es el agua que nos ayuda a mirarnos, a lavarnos, a reflejar nuestro ser, lo sucio que andamos, y a limpiarnos. Padre Celestial, gracias. Su palabra ha sido predicada, Señor, y no hay duda alguna que usted tiene un plan para nosotros. Pero necesitamos reconocer con valentía, Señor, dónde nos hemos equivocado en la vida. Consecuencias son grandes, son graves, Padre. Yo le pido en este momento que usted trabaje en nuestros corazones. Yo soy el primero que le necesito. Yo soy el primero, Señor, aquí rendido delante de usted, reconociendo que no soy digno de nada, Señor. Pidiéndole que me ayude. Despojarme, Señor, del viejo hombre todos los días y renovarme con el nuevo hombre. Padre, gracias, bendiga a mis hermanos que están haciendo decisiones. Ayúdeles, a sus familias. Demos cuenta, Señor, que el tiempo ya. Hoy. Gracias, mi Dios. En nombre de Cristo Jesús. Amén.